mira qué bueno estás. Muy loco. Dale. Bueno, ¿Ven bien de ahí? ¿Por qué no se acercan bien? acá vengan porque Vengan acá adelante, así tienen la imagen más de cerca. hacemos La claqueta. ¿Eh? ¿Eh? No. Bueno, vamos a hacer una presentación entonces de los trabajos. Como dijimos, la primera unidad tiene que ver con la luz, la sombra y la espacialidad. Y este es el trabajo que íbamos a hacer hoy, que es un trabajo donde, a partir de la hoja en blanco, considerando la hoja en blanco como el máximo de luz posible, trabajamos la tinta, y la tinta con el agua y aguadas, pero sin dibujar nada. Nosotros decimos que es sin dibujar nada porque no reconocemos nada en esa mancha en principio, y la idea es ver cómo lograr el máximo de oscuridad posible y el máximo de luz posible, interactuando con manchas, con texturas, con grafismos, con palitos, con pinceles, cepillando, tirando agua, no cubriendo toda la hoja. O sea, es importante que aparezca lo blanco porque es el referente de luz en relación a la oscuridad o a las sombras. Trabajar con toda la hoja, sí, pero trabajar con toda la hoja es pensar que en una parte hago trabajo de una manera, en otras partes trabajo de otra, en algunas partes trabajo con la hoja mojada, en otras partes con la hoja seca. Estamos hablando un poquito más de este ejercicio como para dar una consigna del trabajo. Los que vienen vamos a hablar menos, ¿no? Pero es un poco como contar cuál es el trabajo que íbamos a hacer hoy y que lo vamos a hacer para la clase. hablar de luz y sombra, ¿no? Asociar lo blanco a la luz, lo negro a la sombra, es casi como el objetivo del trabajo hacia el final, es decir, descubrir que eso negro puede ser profundidad, puede ser oscuridad, puede ser sombra, lo blanco puede ser alguna cuestión iluminada, nos va a empezar a permitir un primer cambio en la mirada, que es empezar a apreciar el relieve. Pero para construir eso, lo que tiene como secreto este ejercicio es que ustedes no tienen que pensar en hacer ni luz ni sombra, tienen que tratar de simplemente comprender cómo la técnica, o sea, cómo tanto las técnicas húmedas como las secas, dejan algún tipo de huella en el papel. Por eso, si se fijan en el título, que dice aprestamiento de técnicas, es que se esconde dentro del ejercicio un fuerte laburo técnico, es decir, de prueba y error acerca de cómo funcionan, ¿no? Pues funcionan en el sentido de que son dos elementos, ¿no? El húmedo y el seco, que están al servicio de dejar algún tipo de impronta, de huella, ¿no? de información. No nos importa la información, nos importa entenderlo, ¿no? Cómo la tinta se absorbe en el papel, cómo patina en el papel, cómo se superpone, cómo se seca y cambia un poquito la intensidad. ¿Cómo? El volumen El volumen, la difusión de la tinta. ¿Pero qué es lo que da volumen ahí? La luz y la sombra. Si yo usara valores planos, no tendría profundidad, no tendría esta cuestión de volumen y cosas más. No, todo blanco y negro. Vamos a hacer una cosa. Olvidémonos por un rato del final, porque para llegar al final lo que hay que hacer es aportar información. La manera de aportar información, en los términos del ejercicio que dice aprestamiento, es de manera libre e intuitiva. Casi en contra de la manera en que ustedes saben que se trabaja. Ustedes ven un frasco de tinta y se imaginan un plumín, o se imaginan un pincel. Bueno, acá no se importa la tinta, ni el plumín ni el pincel. Entonces la tinta se puede aplicar con un gotero, con un trapo, con un sello, Con un pedacito de esponja, cualquier directamente desde el frasco. Y puede ser, o sea, veamos todas las posibilidades que hay de que algo líquido que parte de la tinta quede en la hoja. Y digo algo líquido que parte de la tinta y no tinta porque vamos a trabajar con diluciones, porque el secreto técnico de la tinta está en la aguada, ¿no? Que se puede diluir e ir desde lo más transparente hasta lo más denso. Entonces, vean cómo estas pruebas de estos estudiantes como
ustedes, empiezan digamos, a trabajar con diferentes niveles de dilución, mirá acá, y de superposición, ¿no? Y de, no solo de densidad y de gestualidad. Es importantísimo la gestualidad. No es lo mismo apoyar el pincel de manera suave que apretar el pincel. No es lo mismo girar un pincel sin hacer fuerza que apretar y girar. Entonces, el ejercicio, desde la parte del aprestamiento, consiste en hacer todas las pruebas posibles para lograr variedad de huellas, tanto de tinta como de carbonillas. Sí, en realidad, si ustedes ven ahí, no se reconoce nada, pero sí puedo entender que ahí hay luz y que hay sombra. Bien, ¿cómo seguimos, Juan? Ya está por grabar dentro de las cosas que están. No, ya estamos grabando. Estamos grabando nosotros para pasárselos. Una vez que nosotros tengamos ese mapa, a ver, volver al anterior, ese que a veces llamamos cantera, ¿no? Una cantera es nada, eso que se descubre de la montaña que puede ser útil y en el lugar donde yo extraigo la mejor piedra para hacer después una mesada, ¿no? Hay todo un trabajo sobre la piedra que te lleva hasta el David, ¿no? De repente una montaña se transformó en el David por operaciones de selección y de trabajo. Entonces nosotros acá tenemos un montón de información, como dijo Ludovico. Primero la información de cómo operaban las técnicas, en el sentido de qué huella dejaban, y después puedo reconocer profundidades, quizás lejos, cosas cercanas, muy intuitivamente, que no tienen ni nombre ni apellido, que están ahí sueltas, que están ahí ilimitadas. Bueno, lo que hacemos en el paso siguiente, que es la diapositiva que mostró Ludo recién, es otorgarle, mediante el uso del visor, que es lo que les mandamos a recortar y traer, un encuadre, o sea, encuadrarla, sesgar la mirada de la totalidad para quedarnos con una porción, un fragmento de eso que ha sido elegido porque evidentemente genera algún tipo de vínculo entre mi ojo, mi cerebro, mi memoria, ¿no? Las posibilidades dentro de la consigna de que tiene que haber luz, sombra, profundidad, o sea que en la consigna que sigue, después de hacer ese territorio manchado, es encontrar espacios. Y ahí empezamos a discutir qué son los espacios. ¿Qué cosa tiene que haber para que yo pueda decir esto es un espacio? A ver, por ejemplo, ¿qué te imaginas que podría... que por qué estos son espacios y no todo lo que está oculto por el cartón del visor? ¿Qué podría ser, por ejemplo? De la izquierda puede ser un motor. Una torre. Sí. Ayer veíamos en el curso de los lunes que uno decía, bueno, podría ser un faro como en el medio de un río, de un mar, ¿no? Aquí en la punta que es un faro. Claro, el de la izquierda estamos hablando, que es un faro. Pero después hablábamos que a lo mejor es un rascacielos en Malasia de 300 metros y eso negro que se ve a la izquierda es el remate de esos edificios que a través de las nubes. Entonces fíjate cómo podés ver una variedad de cosas, cada uno va a ver y lo importante no es si es un faro o si es un minarete o si es el Congreso de la Nación. No hay que adivinar nada. Lo importante es que cuando lo nombraste, dijiste, está en el medio de, está oculto, está difuso porque en el medio pasan las nubes, ¿no? Está lejos, está cerca. Eso indica una noción espacial, ¿no? El espacio que nosotros estamos armando ahora alrededor de la presentación es la distancia, digamos, que existe entre poder ver bien la imagen, poder hablar y que nuestras voces lleguen, ¿no? Que la gestualidad se vea. Entonces, para que exista espacio tiene que haber luz y sombra y objetos, si no sería un plano negro, ¿no? Si no hubiera luz sería la negrura total, si fuera solo luz veríamos la blancura total. Esto es un espacio áulico, o sea, un aula, un taller, y puedo entender que tiene límites, algunos límites horizontales, otros verticales, la luz marca los volúmenes, y eso lo empezamos a reconocer acá, aunque no sea del todo literal. Sí, en este trabajo lo importante que vamos a hacer una vez que hicimos las pruebas de técnicas, el aprestamiento, es encontrar escuadres con espacios, no es encontrar cosas. No es encontrar, uy, un hombre, uy, acá veo una calecita. No, todo lo que está dentro del marco de esas ventanitas que les pedimos
tiene que ser algo, tengo que ver qué lugar es. No cosas precisas, es una espacialidad, qué lugar es. Hay ambigüedad. Es un paisaje. Por ejemplo, mira esto. Dentro de este paisaje que vos dijiste que era de dónde era, de Kuala Lumpur, no sé si es un lugar así. De Malasia, ¿no? Este elemento que está acá, lo entiendo como que está en primer plano, ¿no? Está como, yo estoy debajo de este árbol. Yo lo estoy viendo así, quizás otros no. Así como este elemento que viene y en el campo de la imagen entra por arriba, tranquilamente podría ser como, nada, un toldo, un árbol, algo que está en un plano, y esto que está en contraluz es algo que está lejano, ¿no? Entonces, está el cielo, no hace falta que haya nubes, está el sol en nuestros dibujos para decir que esto es un cielo, sino que es un vacío y un perfil. El trabajo después va a continuar, una vez que encontramos esos encuadres espaciales, es con el celular hacerle variaciones de intensidades de luz, de contraste, para ver cómo ese mismo encuadre, ese mismo contenido varía si lo oscurezco, si lo aclaro, si le doy más iluminación, más saturación. No es darle color, no es darle filtros, no es darle textura, solo modificar cuestiones de luces y de sombras. No pase. Esto sería como, ¿qué tratamiento le damos para ir revelando un poco más esa intuición? ¿Por qué alguien paró y seleccionó esto? ¿Cuál sería el dato que hace que una persona, nosotros trabajamos con ustedes, de los ustedes de los proyectos anteriores, cuál podría ser el dato acá que nos diga, bueno, esto merece ser tratado? Podría ser que, justamente, ¿no? Como casi que la perspectiva no está dada por lo clásico de la perspectiva, que son los planos verticales, sino porque hay un horizonte, ¿no? Y ese horizonte, o idea de horizonte, ya me remite por mi memoria, porque vi películas, porque caminé por la pampa, o porque vi al mar, o por lo que sea, algún tipo de imagen, ¿no? Entonces uno puede ver un sifón, otro puede ver un Sith, son los de... No, uno de Star Wars, eso que tiene en la cabeza así, y otro puede ver otra cosa, no sé, no importa qué ver, lo que vemos es que ¿Viste el obelisco? el obelisco. El obelisco y acá de abajo sería el exilio, como la luz, como si estuviera nublado. Ok. Otro puede ver un horizonte marino. O lo de abajo a la izquierda, la imagen de abajo a la izquierda, fíjense esa parte más oscura, a lo mejor es un horizonte, es un islote que viene flotando, es una ciudad que se está incendiando. Digo, lo importante de este trabajo es qué cosas me alimenta o me despierta que yo puedo imaginar, no es inventar, sino tratar de qué veo en esa imagen. Y fíjense como que lo que ves en una, a lo mejor no es lo mismo que lo que ves en otra. Entonces, cada una me va tirando como información. La variación digital lo que permite es contrastar más, ¿no? Iluminar. Y acá lo que viene justamente, como ustedes como dibujantes operan reforzando una información y eliminando otra. Fíjate que es el mismo claro, es el mismo encuadre que vimos antes. Fíjense que este estudiante, a partir de ese encuadre que potenció más el horizonte, definió un poco hacia arriba, difuminó un poco hacia abajo, con lo cual esto ya nadie duda que sea agua o algún elemento distinto a este. Puede ser arena, ¿no? Puede ser arena. Arena no sé, porque esa sombra hay que ver si se proyecta sobre arena. Bueno, puede ser. Puede ser que haya luz por detrás y proyecta la sombra. Puede ser el reflejo en el agua. Me puedo imaginar cómo es ese agua. Es un agua densa, oscura, es un agua quieta, no agua estancada, no agua en movimiento. Esas llamaradas o eso negro que se ve de horizonte de fondo son árboles en tormenta. Fíjense que hay cambios, ¿no? Hay cambios, pero esos cambios son aportes, ¿no? Son decisiones sobre la intuición que van de a poquito apoyando una imagen que se va revelando, que se va construyendo. Acá también hay otro encuadre con otras variaciones digitales, ¿no? Es claro que acá hay un personaje, hay alguien, ¿no? Para mí como un cocinero. Un cocinero, bueno, puede ser. Y luego puede ser algo que se le habrá quemado. Perfecto, bueno. Y esta persona imaginó esto, o sea, ¿no? Hizo algo más
como un fantasma, como un ente, como un ánima, como un alma, como un espíritu, andás a ver, no importa. ¿No? Esa es la interpretación. Fíjense con qué poca información también hablamos de espacio, ¿no? Encontró que la mancha de atrás era parecida a la de adelante, la transformó en sombra, y si hay una sombra proyectada muy cerca, es que el límite espacial de este fantasmita es que está muy cerca, o sea, detrás hay una pared. Igual hay espacial, fíjense que el encuadre anterior era un espacio que podía ser muy amplio, mucha distancia, y acá hay algo por delante y hay algo por detrás. ¿Hay espacialidad? Hay espacialidad también. Y parece el edificio de una ciudad. Una ciudad con tormenta, no sé. También puede ser unas cosas de unas cuevas, estalactitas, estalagmitas, ¿no? Lápidas, un cementerio, mirá qué bueno, bien, qué sé yo, una cosa Pero ese se mantiene en el medio momento de que están por salir todos, ¿no? Puede haber como una luz media. Pero fíjense que hay un correlato entre el encuadre, no es que dibujo para que se entienda lo que yo pienso que es, no, lo replico con un poco más de definición. Esto que estamos viendo es el encuadre muy pequeñito de las ventanitas de los visores que trajeron ustedes, y después el trabajo que sigue, que es realizarlo, o sea, ampliarlo, dibujarlo de vuelta con un poco más de intensidad en alguna dirección, respetando el encuadre, o sea, la relación de aspectos, la relación de lados, y más grande. Entonces ahí ya nos apropiamos de lo que encontramos y lo transformamos en un ejemplo. A lo mejor tal vez lo que hizo fue darle como un poco más para que se entienda qué es lo que vio, ¿no? Fue un poco más allá de eso, que también es una posibilidad, pero no es tanto lo que buscamos. No, en el anterior me hacía acordar un poco la composición de un cuadro de Beksinski. Ajá, ¿Sí, bueno. no, Beksinski, ¿te suena? No. El del ruso, sí, Bueno, popular. Ah, mira. Fue arquitecto, sí que tenía. Claro, tenía más con los montajes. Trabajó después por el 2000 en la de arte digital, de computación. Ah, me está confundiendo con uno de La sombra tiene un poco de este, ¿no? Sí. Este encuadre, fíjense qué interesante, chicos. Este encuadre, Ah, ¿qué ven acá? Como una casona antigua. ¿Cómo? Como una casona antigua. ¿Una casona? Sí, ¿cómo se dice? Esas casas viejas que son de ángeles, de madera. Ok. Que puede ser, no sé qué, está arriba de una colina. No sé si me hace acordar de una película, no sé si lo viste, que no me acuerdo cómo se llama la película, que como que es un hombre de mayor edad, de que usa globos para que salga de la casa, no me acuerdo cómo se llama. No importa. Algo así. ¿El resto qué ven? Yo veo como un ente. Un ente, una figura. ¿Vos? Un mago. Mirá. Digo, la mayoría ve como una persona, ¿no? Entonces también en esta imagen podés pensar, ¿esa persona está de espaldas? ¿Está yendo? ¿O esa persona está a contraluz viniendo? ¿Está saliendo de un lugar iluminoso y entrando a un lugar oscuro? ¿Es un soldado que va a una guerra? ¿Es un soldado que viene a una guerra? ¿Es un pescador que va a pescar? ¿Es un pescador que viene de pescar? ¿Es la mañana? ¿Es la tarde? ¿Es la noche? ¿Hay tormenta? ¿No? O sea, ¿cuántas cosas podemos encontrar en eso? ¿Es alguien que está cansado y abatido? ¿Es alguien que sale muy temprano en la mañana porque se va de excursión con sus amigos a pescar y todo eso que tiene así que se ve oscuro es la carpa, la mochila, las cañas de pescar? Digo, ¿qué situación? ¿Es una situación alegre, triste, melancólica? Digo, ¿cuántas cosas podemos cargar con intenciones el dibujo? ¿Y cuántas cosas a partir de un dibujo se nos pueden ocurrir y podemos relatar y contar? ¿No? Sin ser exactamente precisos, porque lo que nos interesa de este trabajo es que nos dé muchas posibilidades, ¿no? Que pueda pensar una cosa y la otra, ¿no? Después definiremos. Algo similar está pasando acá también, ¿no? Fíjense que el encuadre es una persona a contraluz y acá ya definió como que tuviese un poco más de luz, se ve que está de espaldas, no está totalmente de espaldas, está medio en escorzo, se le ve parte de la cara, en qué lugar está. Digo, son dibujos que empiezan a darnos como un poco más de que podemos definir diferentes situaciones. Este es un trabajo que vamos a tratar de retomarlo este cuatrimestre, que a veces no sale porque no sale. El trabajo de la izquierda es una mancha,
de un sector del trabajo de manchas que vimos al principio. Y lo que buscamos es redefinirle, darle más definición a esa figura o esa situación espacial que encontramos. Fíjense como todo parte en realidad de hacer pruebas bastante extensivas con las dos técnicas, después de observar minuciosamente, de encontrar y luego de hacer algo por eso encontrado. Esa es la primera unidad, ¿no?, que habla del espacio. Y este es el último trabajo que vamos a hacer esta primera unidad, y a partir, digamos, con este trabajo ya se hace la primera entrega, que tiene que ver, en algún momento dibujamos con el taller a oscuras, con el aura oscura, con luz de vela, y al revés de lo que hacíamos antes, que era trabajar con la hoja blanca y poner tinta, o sea, poner oscuridad, poner sombras, en este ejercicio hacemos al revés. Trabajamos con la hoja negra, como que la hoja está en total oscuridad, y lo que hacemos es ponerle luz, es trabajar la luz. Porque si estamos en esta situación ahora en el aula, uno puede ver las sombras, las oscuridades, pero también puede decir, voy a ver las luces, ¿no? Esta cosa de luz y sombra. Sí, fíjense, miren, fíjense en las sillas, ¿no? Las sillas que se asoman ahí, sus respaldos son oscuros y tienen un brillo, pero la pared es más clara y de repente se oscurece. Si ustedes tuvieran que dibujar sin la observación, dibujarían una silla con un marcador, como dos rectángulos medio perspectivados con cuatro vinitas que son las patas. O sea, la idea de silla, ¿no? Esta clase intensa con la vela, lo que apunta es que observen realmente cómo la silla se radia un plano curvo que permite que brille más de la derecha que de la izquierda, ¿no? Y que sus límites tienen aristas o tienen alguna forma que condensa más luz que otra. Este es como la contrapartida del primer trabajo del que íbamos a hacer hoy, la hoja blanca con técnicas negras. Acá es al revés, la hoja negra y cómo diferentes técnicas blancas actúan, tratando de ver con cada técnica, tiza, pastel, lápiz, marcador, tinta china blanca, acrílico, témpera, podemos lograr el máximo de luz. No con todas las técnicas pueden ser lo más blancos posibles, pero también la casi oscuridad que podemos lograr con esas técnicas. Y empezamos a trabajar, en este caso por ejemplo la mano, donde no vamos a dibujar la mano, lo que vamos a trabajar son manchas de luz que en consecuencia nos muestran esa mano. O sea, la mano puesta frente a la luz de vela recibe mucha luz de un lado, poca luz del otro. Hay partes que están oscuras y que no están dibujadas porque están oscuras, no se ven. Dibujamos lo que vemos, dibujamos la luz que vemos. La oscuridad está presente por el negro del papel. O encuadres de pequeñas situaciones espaciales que armamos en la mesa con una lapicera, una goma, un frasco de témpera, ¿no? Fíjense que no hay un dibujo de línea y después pinto, que es lo que estamos acostumbrados a hacer. Acá lo que se hace es trabajar las manchas de luz con la técnica que cada uno quiera dibujar. Otro encuadre muy simple pero muy espacial, los pomos de témpera con una tiza. Fíjense que en este caso también lo interesante es que aparece la luz que se proyecta sobre el plano de apoyo, sobre el plano de la mesa, y la sombra aparece por no pintar. Lo que nosotros hacemos es poner luz. Y fíjense que es algo muy chiquitito, muy pequeño, pero cuánta espacialidad tiene, ¿no? Cuánto volumen. Bueno, y así varios ejemplos. Ah, no, perdón, este es el último trabajo que hacemos previo a la entrega. O sea, a partir de este trabajo... ¿Cómo? Pensé que ya lo habías eliminado. No. A ver si se dan cuenta qué está pasando. Les voy a mostrar esta imagen. Una imagen de una película, ¿no? El gato sobre el tejado de zinc caliente, Elizabeth Taylor y Paul Newman. ¿Qué diferencia hay entre este dibujo y este? ¿Qué está pasando entre esto y esto? Como si era la sombra del personaje. ¿La sombra? Como está transparente. ¿Quién desapareció acá? ¿El personaje? Sí, el personaje. Desapareció el personaje. ¿Y qué es lo que apareció? Una figura transparente. No es transparente. Fíjate que la actriz está sentada y en esta imagen el brazo está cortado. ¿Por qué? Porque está ese personaje que la está tapando.
Al sacar ese personaje, hay que completar lo que no se veía. Entonces, en realidad, esta imagen tiene parte de la foto original y yo recorté la imagen del personaje, pero completo el dibujo, completo la escena. Saco el personaje, pero tengo que completar la escena. En este caso no está tan bien logrado porque no está logrado el mismo tono de luz. Ustedes ven el hueco de la chimenea original, o sea, la parte oscura, y tendría que haber sido un poco más negro. Pero fíjense cómo se completa la chimenea. Por eso ustedes ven con más fuerza el fantasma que lo que... Vamos a mostrar otra imagen que seguro, bueno, acá está, ¿no? Finalmente lo que pasó es que fuimos eliminando los personajes o los muebles o las cosas para que quedara el espacio vacío. Acá hay un ejemplo que es mucho más claro. Arriba a la izquierda la imagen original, arriba a la derecha se elimina un personaje, se completa el escritorio, abajo a la izquierda desaparece el personaje principal, el personaje que está atrás, el escritorio, queda el espacio vacío. Y acá vemos cómo es el trabajo, cómo se empieza y cómo se termina. No vamos a hablar mucho de cada ejercicio porque esto lo vamos a ver después cuando vemos cada Pero en ejercicio. definitiva, lo que hacemos es desarmar una escena y completar la información que sacamos, tratando de hacer un trabajo técnico de reconstruir los valores de luz. Claro, si ustedes ven acá, se sigue viendo dónde estaba recortado ese personaje. A lo mejor esa sombra de la pared había que hacerla un poquito más negra para que se empate, que se iguale la luz y la sombra de una imagen, de la imagen original con el dibujo. Bien, ahora sí, con esto se termina el trabajo de la primera unidad y cada uno de los ejercicios tiene una nota para definir la nota del curso. Esta es la unidad 2, vamos a ir más rápido. Y después igual vamos a volver a verla, dependientemente cuando empiece la 2. Ahora esta es vamos a hablar sobre la 1. una secuencia que hacemos, este trabajo se hizo en pandemia, es los 4 dibujos de la fila superior, es una secuencia, como que me muevo a través de un espacio y hago 4 dibujos de línea. A ver si agrando, si se ve bien. Claro, tal cual. Dibujo un desplazamiento por el espacio. Un desplazamiento. Luego ese desplazamiento lo que hicimos fue pegarle figuras humanas, recortes de revistas, como armando una situación. No es pegar cualquier cosa. Fíjense cómo acá estos 3 personajes son recortados de distintas revistas. Pero yo puse el tipo que se está cayendo y encontré una chica que mira para abajo y la pongo donde la ubico, como para armar una escena, ¿no? Fíjense cómo se arman escenas acá, estos mirando atrás de la puerta. En fin, es trabajar con la figura humana, esa secuencia que hicimos antes. Y el último paso es a esa secuencia trabajarle la luz y la sombra. Acá hay otras pruebas de luces y sombras sobre uno de los dibujos. Acá hay otra secuencia. Este me parece interesante. Fíjense este dibujo, el de la izquierda, que es un encuadre de una casa, porque esto lo hicimos en pandemia, este trabajo. Después se trabajó luz y sombra. Y después, cuando se incorporó la figura humana, fíjense que hubo 2 recursos. Uno es ponerlo al Pacino, ¿no? Del Padrino. ¿Cómo? ¿Sí? Pero era del Padrino este, ¿eh? Y después, fíjense que el mismo encuadre lo puso a Charly García y una imagen del disco Tango 4, ¿no? Entonces, ¿cómo incorporamos la figura humana a esa secuencia? Y trabajamos las técnicas. Y todo esto viene, o sea, el tema nuevo acá es la figura humana. La técnica ya viene de la unidad anterior. O sea, estamos aplicando luz y sombra y técnicas que ya venimos desde el primer día. Y por último, el trabajo final, que es un poco la síntesis de todo. Entonces, acá hay un trabajo muy completo, que es un mapa conceptual, y el trabajo final lo vamos a hacer tomando en cuenta varios de los ejercicios que hicieron. O sea, cómo los dibujos que hicimos en la cursada, o con los dibujos que hicimos en la cursada, podemos armar una secuencia espacio-temporal. Y por eso hablamos... Por eso hablamos de referentes que vamos a utilizar propios, los dibujos propios,
Y referentes ajenos, que puede ser el dibujo de algún compañero o puede ser de alguna película o alguna imagen. Y si ustedes miran, es como que digo, bueno, elijo unos dibujos que hice en la unidad 2, que sería esta secuencia, elijo también otro dibujo donde puse la figura humana, elijo un trabajo del primer trabajo de manchas, de tintas, elijo un trabajo que hice con luz de vela, este candelabro que está acá, y elijo una imagen de una japonesa, de una biblioteca, que es la que aparece acá, esta figura, ahí está más agrandada, y ahí aparece en primer plano. Entonces voy a hacer un relato a partir de eso, y acá está como una síntesis, o una idea, un esbozo, de qué quiero contar de esa secuencia. Entonces, ¿dónde ubico los referentes que utilicé? Y cómo voy hilando, hilvanando, cosiendo, uniendo esa historia con unos dibujos muy primarios, muy básicos, ¿no? O sea, no vamos a terminar dibujando el hombrecito del ahorcado ni estos dibujos, pero nos sirven como para que a medida que voy pensando, voy hilando una historia. Y después sí, eso que estuve pensando lo voy armando como una secuencia, y ese es el relato que habíamos hablado hace un rato, ¿no? Como voy contando con diferentes puntos de vista, con diferentes encuadres, con diferentes angulaciones, un relato espacio-temporal. Y esto es lo que termina siendo el trabajo. Esa personaje que era esa muñequita china, que era una muñeca, fíjense que termina siendo un personaje, ¿no? No es que tenga que ser lo que era en su origen. Ese paisaje que había encontrado cuando trabajó en las manchas y pasó a ser un paisaje que se ve a través de una ventana, ¿no? Entonces este es el trabajo final que se hace con 18 dibujos, esta secuencia. Y acá vamos a poner algunos ejemplos a modo de ver donde está todo junto, ¿no? El relato, la continuidad, el uso de planos, la figura humana, el uso de técnicas, ¿no? Bueno, estos son trabajos. A ver, dejate con la valoración. Fíjense que un poquito más arriba, este trabajo tiene una valoración incluida, ¿no? Es decir, lo mejor que tuvo este trabajo es la cuestión técnica, ¿no? La luz, la sombra, la amplia gama de valores lumínicos, los valores de grises, el uso de escorzos y angulaciones de la figura humana. O sea, vieron que en el anterior, por ejemplo, hubo una falencia en la que casi todas las figuras humanas estaban de frente, como si uno hubiera hecho toda la vida así, no, yo te veo de acá, te veo de acá cuando hablo. Entonces, ese es un valor, ¿no?, de este trabajo, que a la misma persona tiene distintos ángulos. Eso cambia la percepción de la historia. Y, por ejemplo, lo negativo, lo que dice abajo, faltan planos generales, planos más abiertos. Es todo su plano, ¿no? La cámara siempre está ahí, no hizo el último fotograma donde puso su rótulo, nosotros pedíamos que fuese un dibujo. Bueno, entonces en cada uno hacíamos la devolución de qué cosas estaban bien y resueltas y qué cosas a lo mejor faltaban, ¿no? En este caso trabajaron con hoja negra y técnica blanca, o sea, lo que hicieron fue poner luz, y por eso también una cosa positiva que haya trabajado técnica blanca sobre hoja negra. Bueno, esto igual después lo van a poder ver bien en la presentación. Fíjense que interesante, acá hay un trabajo interesante de iluminación, ¿no? Como ese personaje cambia un poquito la angulación, pero también cómo va cambiando la luz. O sea, en este caso también hay una proyección diferente de la luz en el espacio, cómo entra la luz por la ventana, el humo del cigarrillo de este personaje que está fumando. En fin, cuestiones de técnica y de luz y sombra, la luz que se prende, la luz que se apaga. Bueno, con esto damos por terminado la presentación y esto lo vamos a subir, ¿no? Sí. Bien.